Bueno, vamos a ponernos sobre nuestros pies. Vamos a estar buscando en nuestra Biblia en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Cuando lo tengamos. Amén. 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 Leemos la palabra bajo la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino por los santos hombres de Dios. Hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Se pueden sentar. Bueno, hermano, es una bendición, un privilegio poder estar aquí parado. Da mucho nervio, como comentaba el hermano Ronald, pero bueno, aquí estamos. Estudiando un poco la escritura, el tema es, con respecto a nuestro equipo, es la escritura. Pero mi punto era con respecto a lo que es el tema. Dice, ¿por qué decimos que tenemos la palabra profética más segura? Es una pregunta. Pienso que muchas veces nos las hemos hecho, pero hoy el Señor está aquí para darnos la posibilidad, la capacidad de poder entender cada una de las cosas que Él ha escrito en su palabra. Amén. Entonces, como leímos en Segunda de Pedro 1:21, podemos hacernos esta pregunta, pero vámonos un poco con el contexto, con respecto a Pedro hablándole a esta iglesia. Ciertamente podemos ver cómo Pedro viene desglosando ciertas creencias de las cuales aquellos profetas, aquellos maestros que estaban siendo de una u otra forma personas no gratas para la iglesia, para estas personas, le empieza a dar ciertas características, los empieza a desenglosar con ciertas características como falsos maestros. Era una de las preocupaciones que tenía Pedro aquí con esta iglesia. Entonces, ciertamente él empieza a decirle que estas personas no practicaban realmente lo que era la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, no practicaban fácilmente, eran personas que querían desviar de una u otra forma la palabra ya dicha por nuestro Señor Jesucristo a través de los profetas, a través de aquellas personas que tenían cierta responsabilidad. Pero leemos un poco. La escritura fue totalmente dada a más de 40 hombres, a partir de como 1600, 1500 años. Entonces podemos notar que fueron escritas estas palabras, fueron distintas en distintos continentes, culturas, idiomas. Fue escrita en 3 idiomas por lo que fue el hebreo, el griego y el arameo. Entonces, ¿somos capaces? ¿Cómo sabemos que tenemos la palabra profética más segura? Leyendo un poco, vemos en el contexto que dice en el versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. Vemos aquí que el apóstol Pedro da a entender que las escrituras no fueron por lo menos con personas como nosotros comunes. Porque si vemos bien de que la palabra de Dios fue una inspiración a través de todas aquellas personas, aquellos 40 hombres, entonces dándole a entender de que ninguna palabra fue dada a persona humana. ¿Por qué? Porque fue una inspiración a través de Dios. ¿Quién es el autor de la palabra de esta? Es nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Es Dios, mejor dicho, es Dios quien la reveló a todas estas personas para poder entenderlas. Pero hoy en día vemos que estas personas estaban siendo de estorbo a estas iglesias, a estas personas, dándoles a entender de que la segunda venida no era una cabalidad, no era nada cierto. Entonces, podemos notar que la sabiduría humana no fue traída ni siquiera por nosotros. Todas estas palabras ni siquiera fueron traídas por nosotros. Lo podemos ver en Jeremías 15:16, que es cuando Jeremías estaba totalmente exhausto, por así decirlo,
y se encontraba totalmente golpeado al ver este pueblo de Jerusalén que estaban siendo totalmente dando ciertas características no favorables a lo que Dios estaba estableciendo, a lo que Dios quería. Pero ¿por qué Jeremías se encontraba tan golpeado? Porque le tocaba dar un mensaje totalmente difícil. Entonces podemos notar aquí de que Jeremías en ningún momento, por lo menos en lo personal, pienso yo que no quería dar ningún mensaje, porque no era fácil encontrarse con todas estas personas que tenían ciertos conocimientos, pero totalmente vanos, totalmente fuera de lo que era la verdad, porque no querían vivir conforme a las escrituras que ya Dios les había establecido. Entonces podemos notar allí que fueron halladas las palabras, como lo dice Jeremías, fueron halladas las palabras y yo las comí. Entonces podemos notar ciertas cosas en Jeremías que le fueron por gozo y alegría. Eso no puede pasar muchas veces a nosotros. No querer dar un mensaje, como hablaba nuestra hermana Core temprano, no nos queremos meter con ciertas personas, con ciertas iglesias, pero estamos totalmente llamados a hacerle frente a esta verdad a través de la escritura, a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces Jeremías se encontraba totalmente contrariado en este momento. También lo podemos ver en las escrituras con respecto a lo que es Ezequiel 3:1-3, que muchos los tomaban por locos. Estudiando un poco vemos que Ezequiel ciertamente no quería hacer muchas cosas de las que Dios ya le había dicho, pero fueron reveladas algunas palabras y fue cuando Dios le dice que se comiera el rollo. Es como por ejemplo que nos comamos la Biblia para poderle dar un mensaje a ciertas personas en el mundo. Entonces vemos que la palabra realmente de Dios fue una inspiración de Dios para cada una de estas personas. No fueron palabras humanas, fueron un mensaje a través de nuestro Señor. Ciertamente lo ponemos en nuestros casos, nosotros no tenemos la capacidad, pero la podemos tener a través de la inspiración, a través de la iluminación de Jesús, de nuestro Señor, a través de la lectura, cuando nosotros leemos y podemos entender. Nos vamos al Nuevo Testamento, también lo podemos ver en Mateo 16-19, cuando el Señor Jesús se les presenta a los discípulos y dicen, ¿quién es? Y ustedes dicen que soy yo. Les hace cierta pregunta, pero siempre sale Pedro. Todos conocemos quién era Pedro, ¿cierto? Pedro era el tipo de persona, vulgarmente, el más salido, el más atrevido. Ninguno tenía la capacidad o la actitud que tenía Pedro. Tenía ciertas características, por eso también se le fueron encomendadas estas responsabilidades que por ser él, el Señor le reveló de quién era Jesucristo. Él dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Entonces vemos que muchos le decían, tú eres Elías, tú eres un profeta, pero solamente Pedro fue el responsable al darle esta cierta responsabilidad, al darle esta respuesta a través del Espíritu Santo. Entonces podemos notar ciertas cosas en el Antiguo Testamento, cómo el Espíritu Santo trabajaba con estas ciertas personas, pero también hoy en día lo podemos ver. Lo vimos con Pedro, lo vimos con Jeremías, con todas estas personas, y vemos también el cumplimiento de que cuando a Pedro se le fueron encomendadas estas llaves que representaban la predicación, lo vemos el cumplimiento en Hechos 2:14, que fue cuando recibieron el Espíritu Santo y Pedro se levanta y da el testimonio, da todas estas cosas con respecto a la predicación y le empieza a dar ciertas cosas, ciertos entendimientos para que estas personas pudieran captar realmente el mensaje. Entonces muchas veces nosotros no tenemos el vigor, pero aprendiendo de Pedro, creo que estamos llamados a presentar el Evangelio, estamos realmente capacitados porque tenemos al Espíritu Santo, pero debemos tener una buena responsabilidad, debemos estar conscientes de que no nos pertenecemos a nosotros, como decía nuestro hermano Félix, le pertenecemos a nuestro Señor. Amén. Y cuando entendemos nuestro llamado y cuando entendemos de que es Dios, a través de nosotros podemos dar el mensaje. Entonces, ¿cuál es la conclusión? No podemos realmente estar ignorantes de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque así como leímos en el contexto del capítulo 1, habían ciertas características de que tenemos que ser una antorcha aquí en esta tierra. ¿Cuántos de nosotros
hacemos este trabajo, nos presentamos como una antorcha en este mundo. Vemos que hoy en día hemos sido tan golpeados, la iglesia, a través de falsas doctrinas, de falsas enseñanzas, así como lo decía Pedro en estos capítulos, de que hoy en día se discute tanto si Cristo viene o no viene, si realmente la tierra es circular, porque hoy en día, aunque la ciencia realmente ha dicho de que sí es círculo, pero el enemigo de una u otra manera se ha levantado de una manera tan poderosa que se ha querido empoderar de todas estas cosas, y ha dicho ahora de que nosotros seguimos en una tierra totalmente recta, en una tierra totalmente plana, pero la palabra de Dios no se equivoca cuando lo dice en Isaías. Entonces debemos entender y comprender de que estamos puestos aquí en esta tierra es para llevar el evangelio, para hacer esos apologetas, realmente entendiendo y comprendiendo de que no somos nosotros, sino es el Señor a través de nosotros, que a pesar de nuestro poco conocimiento, pero tenemos al Espíritu Santo, que es el que nos ilumina, el que nos capacita de todas estas cosas. Entonces, realmente tenemos la palabra profética la más segura en nosotros. La palabra profética más segura la tenemos nosotros. Pero ¿qué debemos hacer? Escudriñarla, así como lo decía en Timoteo, Pablo a Timoteo, que el tiempo realmente lo dediquemos al Señor, que no nos agarre de imprevisto, como por ejemplo ahorita, el estar parados aquí y llega algún momento en que nos toque hacer otras cosas y no estemos totalmente capacitados. Debemos estar capacitados, debemos ser apologetas de la palabra de nuestro Señor, debemos entender realmente el por qué fuimos llamados, debemos entender realmente el por qué estamos aquí. Si estamos aquí es por algo, y el Señor siempre ha querido que nosotros defendamos todas estas cosas, las profecías, que demos realmente de lo que Él nos ha entregado a cada uno de nosotros. Que el Señor les continúe bendiciendo. Amén.